En una ciudad bulliciosa, donde los sueños de grandeza coexisten con las duras realidades diarias, encontramos a un joven llamado Diego, un trabajador humilde con grandes aspiraciones. Todos los días, Diego enfrenta humillaciones en su lugar de trabajo, donde su jefe, el arrogante señor Ramírez, se encarga de ridiculizarlo por su origen sencillo y su apariencia modesta. Sin embargo, lo que nadie sabe es que Diego guarda un secreto capaz de cambiar su vida para siempre. Cuando una reunión importante pone a todos los empleados frente a su jefe, Diego revelará algo que dejará a todos en shock, especialmente al señor Ramírez, quien verá su vida volverse completamente diferente. Prepárate para una historia de superación, revelaciones y, sobre todo, redención. Bienvenido al canal Historias Memorables. Pero antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Era una mañana común en Guadalajara. El sol, aún tímido, comenzaba a calentar las calles, y las personas corrían hacia sus trabajos apresuradas, como si el tiempo no fuera suficiente para todas las obligaciones diarias. Diego, un joven de 23 años, se encontraba entre esas personas. Caminaba rápidamente, como siempre, con la cabeza agachada, intentando evitar la mirada de quien pudiera reparar en su apariencia sencilla. Llevaba una camisa simple, unos jeans gastados y unos zapatos viejos, pero su corazón estaba lejos de allí. Sus pensamientos estaban con su gran sueño, ser ingeniero. Diego vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde la vida no era fácil, pero él creía que con esfuerzo y dedicación podría cambiar su realidad. Su padre, un hombre sencillo, siempre le decía: si trabajas con honestidad y nunca abandonas tus sueños, el futuro será mejor. Pero la verdad era que la vida de Diego nunca fue fácil. Desde que entró en la empresa de construcción del señor Ramírez, un hombre arrogante e implacable, sufrió el peso del juicio, la humillación y el prejuicio. Y todo eso, por un simple motivo: su apariencia. Diego sabía que su vida en el trabajo no sería fácil. Su jefe, el señor Ramírez, parecía empeñado en humillarlo todos los días. Desde el primer momento en que lo vio, la mirada de desprecio fue inmediata. El señor Ramírez, un hombre de más de 50 años, con una postura impecable y ropa de marca, disfrutaba alardeando de su posición de poder. Veía a Diego, un simple joven de origen humilde, como un ser inferior, y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. «Ay, Diego, ¿vas a usar eso? Parece que vienes de una tienda de segunda mano», se burlaba el señor Ramírez todas las mañanas, asegurándose de ridiculizar la apariencia del joven frente a los demás empleados. La risa del jefe resonaba en la oficina, y la mayoría de los empleados quedaban en silencio, temerosos de convertirse en el blanco del desprecio. Pero Diego, él solo bajaba la cabeza, sentía el peso de las palabras, pero no se permitía reaccionar. Su sueño aún estaba muy lejos, y sabía que cualquier confrontación sería un paso atrás. Él quería ser ingeniero, y sabía que eso requeriría paciencia, resiliencia y un trabajo arduo para conseguir su lugar. La rutina diaria de Diego estaba marcada por esas humillaciones. No sabía por qué el señor Ramírez lo odiaba tanto. Tal vez fuera la pobreza que se reflejaba en su apariencia. O quizás el brillo de ambición que veía en los ojos del joven, un brillo que le incomodaba. Este nunca llegará a nada, pensaba el jefe, siempre que lo miraba. Pero, a pesar de todo, Diego nunca se dejó vencer. Sabía que ese era solo un paso más en su vida, y que el trabajo duro, sumado a su determinación, lo llevarían más lejos. Sus compañeros de trabajo veían a Diego con respeto, pero también con lástima. Sabían que era un buen chico, un trabajador dedicado, pero nadie tenía el valor de oponerse a Ramírez. Así, todos los días, Diego seguía su camino, tratando de no prestar atención a las provocaciones de su jefe. A cada broma cruel, a cada comentario malicioso, Diego sentía un dolor profundo, pero aprendió a mantenerse en silencio. Sabía que debía ser fuerte, que debía mantenerse firme en su objetivo. Su sueño de convertirse en ingeniero estaba distante, pero él creía que algún día lo lograría. Cuando salía del trabajo, se dirigía a la pequeña casa que compartía con sus padres y estudiaba por la noche, después de un largo día de trabajo agotador. Pero todo estaba a punto de cambiar. El destino, como siempre, tenía sus propias maneras de mostrar que incluso el hombre más humilde podría, algún día, superar las adversidades. Y lo que ocurriría en los próximos días cambiaría la vida de Diego para siempre. Ni siquiera lo imaginaba, pero ese día estaba a punto de marcar el comienzo de su verdadero viaje. Lo que Diego no sabía es que una reunión importante estaba a punto de ocurrir, y que cambiaría todo.
Finalmente se vería cara a cara con el señor Ramírez, y ya no sería el mismo joven humillado de siempre. Lo que tenía para revelar podría finalmente poner a prueba todo el prejuicio que había enfrentado hasta ese momento. Pero, ¿qué sucederá cuando, finalmente, decida levantarse? La semana siguiente llegó con una tensión en el aire que Diego no podía ignorar. La noticia de una reunión importante se esparció rápidamente por la oficina. Todos los empleados comentaban sobre eso, pero Diego no se dejaba distraer. Sabía que su papel allí era simple: trabajar, sobrevivir y, sobre todo, seguir preparándose para su gran sueño. Sin embargo, lo que no sabía era que esa reunión cambiaría su vida de una manera que jamás imaginó. El señor Ramírez, como siempre, no perdió la oportunidad de pinchar a Diego por la mañana. Estaba más arrogante que nunca, y Diego sentía el peso de las miradas de todos los demás. El jefe parecía más insoportable que de costumbre, como si se estuviera preparando para algo grande, tal vez una nueva forma de humillar al joven trabajador. Diego, ¿realmente vas a aparecer en la reunión con esa camisa vieja? Vas a arruinar nuestra imagen, ¿sabías?, dijo Ramírez, burlándose como si el joven fuera una vergüenza para la empresa. Los demás empleados se reían, pero Diego, como siempre, mantuvo la calma. No quería darle el gusto al jefe de ver su reacción, mucho menos en ese momento. Se sintió incómodo, pero se forzó a mantener la postura. Lo que no sabía era que ese comentario sería el último de ese tipo. Algo más grande estaba por suceder. A lo largo del día, Diego no podía dejar de pensar en la reunión. Sabía que su jefe siempre elegía a los mismos pocos empleados para estar presentes en estas ocasiones, y estaba nervioso por ser uno de los elegidos. Ni siquiera sabía con certeza de qué trataría la reunión, pero no le importaba tanto. Su enfoque estaba en mantenerse tranquilo y no dejar que las provocaciones del señor Ramírez lo afectaran, como siempre. Cuando finalmente llegó la hora de la reunión, los empleados se dirigieron a la gran sala de conferencias. El aire parecía más pesado que nunca, y Diego sintió un escalofrío al darse cuenta de lo imponente que se volvía el ambiente con cada paso que daba. La sala estaba llena de ejecutivos y otros empleados destacados. El señor Ramírez estaba en el centro de la mesa, con su mirada arrogante y su ropa impecable. Diego se sintió pequeño, como siempre, pero también, de alguna manera, decidido. Cuando entró en la sala, notó que todos lo miraban con cierta incomodidad. Tal vez era por su apariencia sencilla o por el hecho de ser uno de los más jóvenes en el entorno, pero sintió que las miradas no eran amigables. El señor Ramírez lo miró con desdén y le sonrió con sarcasmo. «Vamos, Diego, siéntate. No queremos perder el tiempo con los detalles», dijo el jefe con voz fría, indicando que debía quedarse callado y solo observar. Los otros empleados también se sentaron, y Diego hizo lo mismo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa. Sabía que sería otra reunión en la que permanecería en silencio, escuchando a los demás hablar y humillándose internamente por no ser valorado como los otros. La reunión comenzó con discusiones sobre nuevos proyectos e inversiones, pero Diego estaba absorto en sus propios pensamientos. Intentaba entender cómo podría insertarse allí, cómo podría crecer y ganar el respeto de sus superiores. Pero con cada palabra del señor Ramírez, cada broma sobre su apariencia y cada mirada de desprecio, el joven sentía que su lugar no estaba allí, que tal vez nunca sería reconocido en ese ambiente. Pero algo dentro de Diego estaba a punto de cambiar. Ya no podía soportar ser tratado como un fantasma en el entorno en el que pasaba la mayor parte de su tiempo. Por más que intentara ignorarlo, sentía que su paciencia se agotaba. Sabía que si quería ser alguien en la vida, necesitaba dar un paso adelante, hacer algo que dejara claro su valor. Era hora de mostrarle al mundo, y especialmente a Ramírez, quién era realmente. Mientras la reunión continuaba, Diego se sentía cada vez más incómodo con los comentarios y la actitud del jefe. Vio la sonrisa de superioridad del señor Ramírez cuando hablaba de sus propios logros, pero algo en esa sonrisa hizo que Diego sintiera crecer dentro de él una ira silenciosa. No era ira ciega, sino una sensación de indignación, como si estuviera cansado de ser el invisible, el nadie en la sala. Sabía que, por más que trabajara duro, siempre sería tratado como inferior si no mostraba su verdadera fuerza. Fue entonces que, en medio de la reunión, ocurrió algo inesperado. Durante una pausa para las discusiones entre los otros ejecutivos, el señor Ramírez miró directamente a Diego y, con tono burlón, le preguntó: «Diego, ¿estás prestando atención? ¿O vas a seguir soñando despierto con un futuro que nunca llegará?». Esa frase, dicha con tanta desfachatez y crueldad,
fue la chispa que hizo que Diego finalmente perdiera la paciencia. No fue solo el comentario sobre su futuro, sino el desprecio constante que sentía allí, en la sala donde todos lo miraban como si fuera menos que los demás. Miró al señor Ramírez, sin decir una palabra, y por un momento, el silencio en la sala fue ensordecedor. Fue cuando se levantó. Las personas en la sala miraron sorprendidas, algunos incluso susurraron, sin entender qué estaba pasando. Diego caminó hacia el frente, donde el jefe estaba sentado, y, con una calma impresionante, comenzó a hablar. No soy lo que piensas, señor Ramírez. No soy solo un empleado. Y no estoy aquí para ser humillado, como siempre haces. Ya no soy un niño perdido, esperando ser reconocido. Soy alguien que, algún día, será el ingeniero que tú nunca serás. ¿Y sabes por qué nunca serás como yo, Ramírez? Porque nunca tuviste el valor de soñar de verdad. La sala quedó en un silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. El señor Ramírez, que solía ser el centro de atención, se mostró visiblemente desconcertado. Nunca imaginó que Diego tendría el valor de decir esas palabras, mucho menos frente a todos. La tensión estaba en el aire, y ahora todos miraban a Diego con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Lo que ocurrió después de las palabras de Diego lo cambió todo. El señor Ramírez, que siempre se sintió en control, ahora estaba en una posición incómoda. Pero Diego ya no estaba dispuesto a vivir bajo el peso de la humillación. Había dado un paso audaz, y ahora era el momento de mostrar, de una vez por todas, el verdadero potencial que tenía oculto dentro de él. ¿Qué haría a continuación para garantizar su futuro y, tal vez, derribar al propio Ramírez? Y si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué piensas de esta historia y compártela con tus amigos y familiares para fortalecer nuestro canal. El silencio que invadió la sala era casi palpable. Nadie se atrevía a decir una palabra, pero todos sabían que Diego había hecho algo que cambiaría la dinámica de ese lugar para siempre. La expresión de sorpresa en el rostro del señor Ramírez era evidente, pero también había algo más, una señal de desconfianza. Nunca imaginó que ese joven, ese nadie, se atrevería a desafiar su autoridad frente a tantos compañeros y superiores. No sabía si debía enfurecerse o sentir miedo. Diego sentía su corazón latir con fuerza, pero no tenía miedo. Ya había dado el primer paso, y ahora no había marcha atrás. Miró al jefe directamente a los ojos y, sin dudar, dijo: «Voy a salir de esta sala ahora, señor Ramírez. Pero, cuando regrese, seré alguien que usted recordará. Y no será como el simple empleado de quien siempre se burló». Esas palabras resonaron en la sala como un trueno. Las personas estaban en shock, pero nadie sabía cómo reaccionar. El jefe, acostumbrado a tener el control absoluto, parecía perdido frente a alguien que no solo lo desafió, sino que lo hizo repensar todo lo que él creía que era verdad. Cuando Diego se dio la vuelta para salir de la sala, sintió un escalofrío en la espalda, pero no era miedo. Era una sensación nueva, como si finalmente estuviera en el camino correcto, como si lo que más temía, la humillación, fuera, en realidad, lo que lo liberaría. Al salir, lo primero que Diego hizo fue ir a la pequeña cocina de la oficina, donde se sentó un momento, solo, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Miró sus manos, temblando levemente, y pensó en las palabras que acababa de decir. El coraje de hablar frente a tantas personas parecía una llama que aún ardía dentro de él, calentando su pecho de una manera que no podía explicar. Mientras trataba de calmar sus pensamientos, sonó el teléfono. Era la secretaria, Luisa, una mujer que siempre había sido amigable, pero que también nunca había tenido el valor de involucrarse en ningún tipo de conflicto en la oficina. «Diego, el señor Ramírez pidió que lo encontrara en su oficina ahora», dijo Luisa, con voz nerviosa. Algo en la forma en que habló le indicó que la situación podría ser aún más tensa de lo que él imaginaba. Con el pecho apretado, Diego se levantó y, antes de irse, se miró en el espejo de la cocina. Ya no era el mismo chico inseguro que había entrado a esa sala de reuniones horas antes. Ahora tenía algo más dentro de sí, algo que ni siquiera sabía que existía. Al llegar a la oficina de Ramírez, el jefe estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con los brazos cruzados. El ambiente estaba silencioso, y la mirada de Ramírez era más penetrante que nunca. Pero ahora, en lugar de desdén, había una expresión de curiosidad, tal vez incluso de preocupación. «Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer, Diego», dijo Ramírez, sin apartar la vista de su empleado. «Sabes que no se puede hablar así con un jefe».
¿Sabes lo que podría pasar con tu carrera si yo quisiera acabar con ella? Diego se sentó frente a él, con la cabeza erguida. El miedo estaba presente, pero no dejaría que lo dominara. Sabía que ese era el momento de probar su fuerza. No estoy aquí para agradar a nadie, señor Ramírez. Estoy aquí para hacer mi trabajo y seguir mis sueños. Si quiere destruir mi carrera, puede intentarlo. Pero lo que usted no entiende es que no necesito a nadie para crecer. Yo sé mi valor. Ramírez parecía perplejo. Lo miró a Diego como si fuera la primera vez que realmente lo veía. Durante tanto tiempo, lo había considerado alguien inferior, alguien que no tenía voz ni poder para desafiarlo. Pero ahora, algo había cambiado. Diego ya no estaba dispuesto a ser una sombra, un ser invisible en su oficina. ¿Crees que es fácil para alguien como tú hacer esto, Diego? Nunca necesité a alguien como tú aquí. No perteneces a este mundo, y no eres digno de estar en esa sala. Pero, hay algo en ti que no puedo ignorar, dijo Ramírez, con un tono que denotaba tanto ira como una extraña admiración. Diego no respondió inmediatamente. Sabía que estaba tratando con una persona arrogante, pero también con alguien que, en cierto modo, lo respetaba. No lo respetaba por su posición, sino por el coraje que acababa de demostrar. Eso, Diego sabía, era lo que realmente podría cambiarlo todo. No sé si tienes futuro aquí, Diego, pero tienes algo que yo no tengo, el coraje de ser verdadero. Y eso es más importante que cualquier cosa que hayas aprendido en la universidad o en el trabajo, continuó Ramírez, con un tono más calmado, como si estuviera reflexionando sobre sus propias palabras. Diego sintió una mezcla de emociones. Sabía que el jefe nunca lo aceptaría como igual, pero tal vez, solo tal vez, ese fuera el comienzo de algo más grande. Se había mostrado fuerte y audaz, y eso, más que cualquier título o cargo, era lo que realmente necesitaba para alcanzar el éxito. Ramírez podía seguir con su postura arrogante, pero Diego sabía que ya no sería más el chico humillado de antes. Ahora voy a salir de esta sala, señor Ramírez. Pero cuando regrese, seré alguien que no podrá ignorar, dijo Diego, antes de levantarse y salir. Lo que parecía ser solo otro conflicto en la oficina se convirtió en un punto de inflexión para Diego. Había dado un paso decisivo, pero eso no significaba que sería fácil. Ahora, necesitaría más que coraje para conquistar su lugar en el mundo. Pero el señor Ramírez, aunque mantuviera su arrogancia, parecía haber reconocido algo que nadie más había visto antes. Y eso era la clave para lo que vendría después. Diego sentía el peso de las palabras de Ramírez golpeando su mente. Tienes algo que yo no tengo, el valor de ser verdadero. Esa frase no salía de su cabeza, y no sabía si debía sentirse orgulloso o preocupado. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, y cualquier movimiento en falso podría destruir todo lo que había logrado hasta ahora. Pero la sensación de poder, de finalmente ser escuchado, era algo que nunca imaginó que experimentaría. En los días siguientes, la tensión en la oficina solo aumentó. Todos sus compañeros de trabajo estaban incómodos, observando las interacciones entre Diego y Ramírez. Algunos incluso comentaban en voz baja, preguntándose qué había pasado en la reunión, pero nadie tuvo el valor de acercarse a Diego. Él sabía que el ambiente ahora estaba tenso, y que cualquier error pequeño podría hacer que perdiera su posición. Sin embargo, Diego no podía permitirse quedarse quieto. Tenía un objetivo y una visión para su vida, y nada ni nadie lo iba a sacar de ese camino. Sabía que, para alcanzar su sueño de ser ingeniero, necesitaba más que nunca enfocarse en sus habilidades y seguir estudiando, aprendiendo y mejorando todos los días. Para él, la única manera de ganar la batalla contra Ramírez y el prejuicio del ambiente de trabajo era demostrar, a través de su trabajo, que tenía algo que ofrecer. Una mañana de martes, Diego estaba en la sala de conferencias, preparándose para una reunión importante. Ramírez y otros ejecutivos estaban presentes, discutiendo un nuevo proyecto que podría cambiar el rumbo de la empresa. Diego estaba nervioso, pero sabía que esa era su oportunidad para demostrar de lo que era capaz. Antes de entrar a la sala, Diego tomó una decisión crucial. Ya no sería más ese joven inseguro que se escondía detrás de su apariencia simple. Entró con la cabeza en alto, las manos firmes y la mirada enfocada. Cuando se sentó, Ramírez lo miró con una sonrisa sarcástica, como si esperara ver un error, un signo de debilidad. Pero Diego estaba listo para eso. Sabía que la batalla sería dura, pero ahora estaba dispuesto a luchar con todo lo que tenía.
La reunión comenzó y las presentaciones de los proyectos comenzaron a suceder. Cuando llegó el turno de Diego, se levantó calmadamente, ajustó su traje y empezó a presentar sus ideas. La primera reacción de Ramírez fue una sonrisa cínica, como si el jefe solo estuviera esperando ver al joven fracasar. Pero a medida que Diego hablaba, sus compañeros comenzaron a notar algo diferente. La confianza que él transmitía era inusitada para alguien tan joven y aparentemente fuera de lugar como él. Diego presentó sus ideas con claridad, exponiendo todos los detalles técnicos de una manera que hasta los ejecutivos más experimentados podían entender. Hablaba con seguridad, algo que nunca había experimentado antes. Sabía que sus conocimientos eran válidos, que su visión era importante. Cada palabra que decía parecía construir un puente sólido, no solo para su futuro en la empresa, sino también para el cambio que él anhelaba alcanzar. Durante la presentación, Ramírez permaneció en silencio, sus ojos fijos en Diego. La arrogancia que antes dominaba su comportamiento parecía haber disminuido, y ahora prestaba atención a lo que el joven decía. Cuando Diego terminó su presentación, miró alrededor de la sala. Los ejecutivos estaban sorprendidos. Algunos parecían incrédulos, otros visiblemente impresionados por la claridad de sus ideas. Nadie esperaba que Diego, el joven empleado que apenas conocían, fuera tan competente. La sala permaneció en silencio por un momento. Ramírez fue el primero en romperlo. «Yo no esperaba esto de ti, Diego», dijo con un tono que mezclaba sorpresa y, quizás, algo de humillación. «Presentaste tus ideas de manera clara, y lo que sugeriste tiene sentido. Sin embargo, no puedo simplemente olvidar lo que sucedió antes, ¿verdad?». Diego se mantuvo tranquilo. Sabía que Ramírez estaba tratando de humillarlo nuevamente, de una manera más sutil, pero no caería en la provocación. Respiró profundo y respondió: «No estoy aquí para ser recordado por las bromas que hizo sobre mi apariencia, señor Ramírez. Estoy aquí para ser recordado por mi trabajo y por mis ideas». El jefe lo miró fijamente durante un largo momento, sus ojos entrecerrados, como si estuviera ponderando sus palabras. «Voy a considerar tus sugerencias, Diego», dijo finalmente con una expresión indescifrable. «Pero eso no significa que hayas ganado mi respeto todavía». Con eso, Diego salió de la reunión, pero el sentimiento de victoria que sentía era palpable. Había dado lo mejor de sí, y lo más importante, se había impuesto, dejando claro que nadie más lo vería como alguien inferior. En los días siguientes, la repercusión de su presentación se difundió rápidamente por los pasillos de la empresa. Diego fue buscado por varios compañeros, incluidos aquellos que antes se alejaban de él, ofreciéndole palabras de apoyo y reconocimiento. Muchos estaban impresionados por la valentía y habilidad que había demostrado. Lo más sorprendente fue ver que incluso Ramírez, aunque aún manteniendo su postura áspera, comenzaba a tratar a Diego con más respeto, sin las crueles bromas de antes. Sin embargo, Diego sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Ramírez aún estaba al mando, y su opinión seguía siendo importante para la empresa. Pero, por dentro, sentía que estaba cada vez más cerca de alcanzar sus objetivos. Cada paso lo acercaba más a un futuro donde ya no sería visto solo como un empleado cualquiera, sino como un profesional que merecía su lugar. La lucha de Diego estaba lejos de concluir. Había dado el primer gran paso, pero ahora necesitaba demostrar, de una vez por todas, que su cambio no había sido solo un accidente. Lo que no sabía era que, aunque estaba ganando respeto, el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Algo en el horizonte amenazaba con desestabilizar todo lo que había logrado. Diego despertó esa mañana con una sensación extraña. Sentía que algo estaba por suceder, pero no sabía exactamente qué. La reunión que había tenido lugar la semana pasada seguía resonando en su mente, pero el ambiente en la oficina parecía haber vuelto a la normalidad. Sus compañeros estaban más amigables, las sonrisas eran más sinceras, y Ramírez, aunque aún mantenía su postura distante, ya no hacía bromas crueles sobre su origen humilde. Todo parecía encajar. Sin embargo, Diego sabía que lo que había logrado hasta ahora era solo una pequeña victoria. La verdadera prueba estaba por venir. No podía relajarse ni caer en la ilusión de que las cosas ya estaban resueltas. Tenía un objetivo, y debía seguir demostrando su valía. Pero ese día, algo fuera de lo común sucedería. El teléfono de Diego sonó a principios de la tarde. Era Ramírez, y el tono de su voz, normalmente seco y áspero, sonaba diferente. «Diego, necesito que vengas a mi oficina ahora».
Hay algo importante que discutir, dijo, sin dar muchos detalles. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que las cosas no eran tan simples como parecían. Al entrar en la oficina de Ramírez, Diego notó que la atmósfera estaba tensa. El jefe estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión seria. Frente a él, había un contrato abierto y algunos documentos dispersos sobre la mesa. No había señales de cordialidad, y el ambiente estaba impregnado de una tensión palpable. «Diego, estoy a punto de ponerte en una situación difícil», dijo Ramírez sin rodeos. «Hay una nueva oportunidad en la empresa, una gran negociación que involucra a inversionistas importantes. Necesitamos a alguien para liderar esta área, y hasta ahora, ha sido una de las pocas personas que ha mostrado algo de competencia. El problema es que vas a tener que enfrentar un desafío muy grande». Diego no sabía qué esperar. ¿Qué sería ese desafío? Sintió que el terreno se volvía inestable, pero trató de mantenerse firme. «Estoy listo para el desafío, señor Ramírez». «¿Qué debo hacer?», preguntó, tratando de esconder la ansiedad que comenzaba a formarse en su interior. Ramírez respiró hondo antes de continuar. «Sé que tienes potencial, Diego, pero esta negociación es con un grupo de inversionistas muy exigentes. No tienen paciencia para la inexperiencia. Y tú, como sabes, tienes poca experiencia en tratar con grandes negociaciones. No estoy diciendo que no seas capaz, pero lo que está en juego aquí no es solo tu carrera. Estamos hablando de millones de dólares, y un fracaso podría arruinarlo todo». Esas palabras sonaron como una advertencia, pero también como una oportunidad. Diego sabía que estaba siendo puesto a prueba de una manera que nunca había imaginado. Podía rechazar el desafío, pero eso significaría perder la oportunidad de demostrar a sí mismo, y a todos a su alrededor, que era capaz de más. A pesar de las incertidumbres, sabía que no podía dar un paso atrás ahora. «Acepto el desafío, señor Ramírez. Sé que tengo mucho que aprender, pero también sé que puedo hacer que esto funcione. Confíe en mí», respondió Diego con determinación. Ramírez lo observó por un momento, como midiendo sus palabras. «Está bien, Diego. Tienes la oportunidad, pero debes saber que será un camino difícil. Si fallas, el impacto será grande. Pero si tienes éxito, tus oportunidades de crecer en la empresa serán enormes». Con eso, la reunión terminó, pero Diego no podía deshacerse de la sensación de que estaba a punto de embarcarse en algo mucho más grande que todo lo que había enfrentado hasta ahora. La duda y el miedo estaban presentes, pero se sentía más fuerte que nunca. Sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. En los días siguientes, Diego se sumergió en el trabajo. Estudió los detalles de la negociación, analizó los perfiles de los inversionistas y trató de entender cada pequeño aspecto del proyecto. Pero a medida que la fecha de la reunión se acercaba, sentía el peso de la responsabilidad aumentar. Sabía que si no lo hacía bien, todo su esfuerzo podría ser en vano. Llegó el día de la reunión. Diego estaba nervioso, pero preparado. Cuando entró a la sala de conferencias, encontró a un grupo de inversionistas con expresiones serias. No parecían muy receptivos, pero Diego no se intimidó. Comenzó su presentación, y pronto los inversionistas empezaron a prestar atención. Explicó todos los detalles, presentó datos y gráficos, y usó el conocimiento que había adquirido a lo largo de los últimos meses para impresionarlos. Sin embargo, durante la reunión, algo inesperado sucedió. Uno de los inversionistas, el más experimentado y exigente de todos, comenzó a hacer preguntas muy difíciles. Cuestionaba cada punto de la presentación, parecía desafiar a Diego a propósito, y el joven no sabía cómo reaccionar. Sintió la presión aumentar y, por un momento, se olvidó de una parte crucial de la negociación. En ese momento, Ramírez, que estaba presente en la reunión, se levantó y, con calma, intervino. «Señor Martínez», dijo con tono autoritario, «quizás sea mejor que Diego continúe con su presentación sin tantas interrupciones. Él está más que capacitado para responder a todas las preguntas». La mirada de Martínez se suavizó un poco, y volvió a concentrarse en la presentación. Diego, respirando profundo, se recompuso y continuó la negociación con más confianza. Lo que comenzó como una situación incómoda se transformó en un momento de crecimiento. Superó la crisis, pero no sin un gran costo emocional. Al final de la reunión, el silencio fue roto por una serie de elogios. «Lo hiciste bien, Diego», dijo Ramírez,
visiblemente satisfecho. Sabía que tenías potencial. Diego dejó la sala de conferencias con una sensación mixta. Sabía que había dado un gran paso, pero también sabía que ese paso era solo el comienzo de un camino mucho más largo. La victoria de Diego en la negociación aún no significaba que el ambiente en el trabajo fuera totalmente favorable. La presión estaba aumentando, y él sabía que las expectativas ahora eran mucho más altas. Algo más estaba por venir, y pronto descubriría que la verdadera batalla no solo residía en sus habilidades profesionales, sino también en las intrigas que se formaban a su alrededor. Diego no podía negar la sensación de alivio que lo invadió después de la negociación exitosa. Sabía que había logrado lo que parecía imposible. Con la confianza de los inversionistas ahora asegurada y la aprobación de Ramírez, se sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, algo comenzaba a formarse en las sombras, algo que no podía ignorar. Los días siguientes demostraron que el éxito, muchas veces, viene acompañado de adversidades inesperadas. Mientras Diego se dedicaba al trabajo, tratando de gestionar sus nuevas responsabilidades, notó que algo había cambiado en el comportamiento de algunos de sus compañeros. Las conversaciones que antes eran relajadas se volvieron más tensas y distantes. Las miradas, que antes eran de camaradería, ahora cargaban un peso extraño. Incluso aquellos que se habían acercado a Diego después de su victoria en la reunión, ahora parecían alejarse. Ramírez, por su parte, comenzó a tratarlo con una cortesía que rozaba el formalismo, como si le estuviera dando Diego espacio para demostrar su competencia, pero sin la confianza que había mostrado durante la negociación. El jefe ya no era el hombre que le había dado una oportunidad, sino una figura distante, de juicio constante. Y entonces, la presión comenzó a volverse más visible. Una mañana, Diego fue llamado nuevamente a la oficina de Ramírez. El tono de urgencia en la voz de su superior hizo que su estómago se revolviera. ¿Qué había hecho mal? Se sentó frente a Ramírez, quien parecía absorto en una pila de documentos. Diego, necesito hablar sobre algo importante, dijo Ramírez sin levantar la vista. La empresa está pasando por una reestructuración y algunas modificaciones deben hacerse. Tu desempeño en la negociación fue muy bueno, pero no podemos darnos el lujo de tener solo buenos resultados puntuales. La situación se está volviendo más competitiva y necesitas demostrar que puedes manejar todo, no solo grandes negociaciones. Diego sintió el peso de las palabras de Ramírez, que le parecían demasiado pesadas para él. Sabía que ya había demostrado su valor, pero la verdad es que la presión parecía estar aumentando exponencialmente. El éxito en la negociación ahora parecía haberse convertido en una expectativa constante. Tendría que seguir el ritmo impuesto por su jefe, aunque eso significara hacer sacrificios. Lo que realmente comenzó a incomodar a Diego fue el clima cada vez más pesado en los pasillos de la empresa. Ya no podía entender qué estaba sucediendo. El ambiente de trabajo, que antes parecía amigable y colaborativo, ahora estaba lleno de intrigas y miradas de desconfianza. Había quienes lo admiraban por su valentía, pero también había quienes lo veían como una amenaza. Era como si, cuanto más lograba, más las personas empezaban a alejarse de él. En uno de los días siguientes, Diego se encontró con un compañero de trabajo, Javier, en uno de los pasillos. Javier era uno de los más antiguos en la empresa, un hombre de mediana edad que siempre se había mostrado amigable. Pero ese día, algo estaba diferente. Javier lo miró por un momento y, con una sonrisa forzada, dijo: «Sabes que, a veces, el éxito no viene sin costos, ¿verdad?». Diego no entendió muy bien lo que quiso decir, pero sintió que la frase tenía más significados de lo que él quisiera. No era solo él quien estaba notando estos cambios en el ambiente, todos comenzaban a darse cuenta de que, para él, la línea entre el éxito y el fracaso parecía mucho más delgada de lo que imaginaba. Los días siguientes estuvieron llenos de un creciente malestar. Diego se encontró solo en varias situaciones, sin saber en quién confiar. A medida que las expectativas de Ramírez aumentaban, la presión sobre sus hombros también se intensificaba. Tenía que seguir demostrando que era capaz, que no solo era un producto del azar, sino alguien que merecía estar allí. Sin embargo, en el fondo, sabía que el precio de esa prueba se estaba volviendo cada vez más alto. Pero las cosas tomaron un giro aún más inesperado cuando, una tarde, Diego fue llamado a una reunión privada con Ramírez y otros ejecutivos. El tono de la conversación era serio, casi sombrío. Estaban discutiendo estrategias para expandir aún más la empresa y Diego estaba a punto de involucrarse en un nuevo proyecto de gran escala. Todo parecía excelente, pero había algo extraño en el aire. «Diego»,
estás listo para asumir una nueva responsabilidad, dijo Ramírez con una sonrisa forzada, como si tratara de esconder algo. Serás la cara de este nuevo proyecto. Si logras llevarlo a cabo, tendrás una gran oportunidad para crecer. Diego sabía que, al mismo tiempo que esto representaba una oportunidad increíble, el peso de ser la cara del nuevo proyecto podría ser suficiente para aplastarlo. Tendría que dar todo de sí, pero en el fondo, todavía sentía una punzada de duda, algo que lo inquietaba cada vez más. Y entonces, durante la reunión, cuando todos estaban discutiendo los siguientes pasos, Diego notó algo inquietante. No lo trataban como a un miembro del equipo que estaba ganando su espacio. Al contrario, lo veían más como una pieza estratégica en el tablero de ajedrez de Ramírez. Todos los elogios y promesas parecían vacíos cuando se dio cuenta de que lo estaban usando como una herramienta para avanzar en los intereses de su jefe. En ese momento, una sensación de desesperación comenzó a crecer dentro de él. Estaba en medio de un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Las expectativas sobre él se estaban volviendo opresivas y las personas a su alrededor, que antes parecían ser sus aliadas, ahora lo veían como un competidor. Pero lo peor de todo era la percepción de que lo que parecía ser una victoria estaba, en realidad, escondiendo las sombras del fracaso. El peso del éxito y la creciente presión sobre Diego no eran nada comparados con lo que estaba a punto de descubrir. Las intrigas dentro de la empresa comenzaban a ser más visibles y pronto se daría cuenta de que sus mayores batallas aún estaban por venir. Los desafíos no solo eran profesionales, sino también personales, y tendría que tomar decisiones que cambiarían para siempre el curso de su carrera. A continuación, enfrentará un dilema que transformará su futuro. Diego se encontraba en un punto de su vida en el que nada parecía ser como lo había imaginado. Las grandes victorias que había alcanzado en los últimos meses ahora estaban envueltas en una nube de incertidumbres. El peso de la responsabilidad lo aplastaba, y se preguntaba si todo esto realmente valía la pena. Mientras se dedicaba a expandir el proyecto que había asumido como su misión más importante, una realidad más difícil y amarga se desplegaba ante él, algo que jamás hubiera imaginado enfrentar. La presión no venía solo de su jefe, Ramírez, y de sus compañeros de trabajo, sino también de su propia conciencia. Diego se veía cada vez más distante de sus raíces humildes, de las cosas que un día soñó y deseó. Sabía que su éxito no era solo fruto de su arduo trabajo, sino también de las decisiones que había tomado, de las personas que había comenzado a dejar atrás y de las elecciones que tuvo que hacer. Pero lo que no esperaba era el giro que estaba a punto de suceder. Una tarde, mientras Diego estaba en la oficina, un sobre llegó a sus manos, sin explicación alguna. No había remitente, y el papel amarillento parecía haber sido manipulado varias veces. Intrigado, lo abrió y leyó el contenido en silencio. Lo que estaba escrito hizo que su espalda se helara. Era un aviso, o mejor dicho, una amenaza disfrazada de aviso. El mensaje indicaba que, si quería seguir en el camino del éxito, debía mantener en secreto lo que acababa de descubrir. Diego, como siempre, se preguntaba si podría confiar en alguien, pero ahora, con el peso de la verdad cayendo sobre él, quedó claro que estaba en el centro de una gran conspiración. Lo que no sabía era que Ramírez no solo era un jefe despiadado, sino un hombre con intereses mucho más grandes y oscuros. El proyecto de expansión en el que Diego estaba tan involucrado, que parecía ser su gran oportunidad, en realidad estaba siendo utilizado para encubrir operaciones ilegales de negocios que Ramírez y otros ejecutivos estaban llevando a cabo a sus espaldas. Diego fue involucrado en esto sin saberlo, y ahora, sabiendo la verdad, se encontraba ante una decisión imposible. Por un lado, podía seguir con su lealtad a la empresa, a su jefe y al futuro prometedor que siempre había deseado. Pero por el otro, estaba la verdad que ya no podía ignorar. Si seguía por ese camino, se convertiría en cómplice. Su moralidad y ética estaban siendo probadas de una manera que nunca había imaginado. ¿Qué haría? ¿Cómo podría retroceder sabiendo que su carrera se estaba construyendo sobre una mentira? Esa noche, Diego no pudo dormir. La voz de su madre resonaba en su mente, sus palabras siempre habían sido claras. Nunca debes abandonar tus principios, aunque el mundo a tu alrededor trate de convencerte de lo contrario. Pero sabía que los principios no eran suficientes cuando la presión era abrumadora. ¿Qué haría con la verdad que acababa de descubrir? Y, lo más importante, ¿quién se convertiría si tomaba la decisión equivocada? Al día siguiente, Ramírez lo llamó a otra reunión. El tono de esta conversación era diferente a todas las anteriores. El jefe ya no parecía interesado en las grandes victorias de Diego, sino en algo más profundo.
Sabía que Diego comenzaba a cuestionar lo que estaba sucediendo, y no iba a dejar que eso pasara desapercibido. Diego, comenzó Ramírez, con una mirada fría, sé que tienes tus dudas. Las cosas no son tan simples como parecen. Pero necesitas entender que lo que estamos haciendo no es solo para la empresa. Estamos cambiando vidas aquí. Necesito tu confianza total. Era claro que Ramírez intentaba manipularlo. Usaba palabras pesadas, tratando de hacer que Diego sintiera que estaba en medio de algo grandioso. Pero ahora, Diego ya no creía en lo que se le decía. Veía a través de las mentiras. Y, al mirar a Ramírez, ya no veía al mentor que lo había ayudado a crecer, sino a un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus propios objetivos. El dilema era demasiado grande. Al lado de Ramírez, Diego sabía que sus ambiciones podrían cumplirse, pero a costa de su moralidad e integridad. Pero, si elegía seguir el camino de la verdad, ¿qué pasaría con su carrera? ¿Arriesgaría perder todo lo que había logrado hasta ese momento? La respuesta no era fácil. El peso de la decisión se volvía insoportable. Fue en ese momento de duda, mientras Diego trataba de encontrar una manera de resolver esta cuestión, cuando recibió un mensaje de alguien inesperado, Javier. El viejo compañero de trabajo, siempre amistoso, ahora le enviaba un mensaje codificado, casi como una advertencia. Sabía lo que estaba sucediendo y más que eso, Javier estaba listo para ayudarlo a salir de esa trampa. Pero eso implicaba un gran riesgo para ambos. Ese fue el momento decisivo. Diego sabía que debía tomar una decisión, seguir el camino de Ramírez y perderse por completo, o confiar en Javier y, posiblemente, en su propia capacidad para poner fin a esa situación. Ahora, Diego se encontraba ante la mayor prueba de su vida. La confianza en Javier podría ser su única salvación, pero, al mismo tiempo, se veía una vez más en la posición de tener que elegir entre la verdad y el éxito. ¿Qué haría con lo que sabía? La decisión que tomara en los próximos días cambiaría el curso de su vida para siempre. En adelante, Diego tomará una decisión que nadie podría prever. Diego sintió una mezcla de adrenalina y miedo recorrer sus venas mientras miraba el mensaje de Javier. Era un código simple, pero lleno de significados, una invitación a la libertad. Sabía que estaba en una encrucijada. Había llegado el momento de decidir qué tipo de hombre quería ser y, lo más importante, qué tipo de futuro quería para sí mismo. El jefe, Ramírez, seguía presionando. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurar que Diego siguiera bajo su mando, ignorando las decisiones éticas y morales. La sonrisa de Ramírez, que antes parecía acogedora e inspiradora, ahora tenía una expresión fría y amenazante. Diego percibía que estaba lidiando con algo mucho más grande que él mismo. El poder de Ramírez era vasto, y si tomaba el camino equivocado, las consecuencias serían devastadoras no solo para su carrera, sino también para su alma. Pero Diego ya no estaba dispuesto a ser manipulado. No podía permitir que sus principios fueran pisoteados por ambiciones egoístas. Durante semanas, había reflexionado sobre lo que su madre le había dicho, sobre lo que realmente deseaba para su vida. La respuesta era clara. No podía renunciar a su dignidad. Sabía que estaba a punto de perderlo todo, pero la verdad era que ya había perdido lo más importante, su paz mental. Ahora, necesitaba luchar por ella. Con el mensaje de Javier aún palpitando en su mente, Diego tomó la decisión de ir a buscarlo. Javier era el único que podía ayudarlo a salir de esa situación, a denunciar todo lo que estaba sucediendo detrás de las paredes de la empresa, y lo más importante, hacer justicia. La empresa no podía seguir operando basándose en mentiras y corrupción, y él no podía seguir siendo cómplice de eso. A la mañana siguiente, Diego se encontró con Javier. No necesitaron muchas palabras para entender lo que estaba en juego. Javier, como siempre, estaba tranquilo, pero con una determinación en la mirada que reflejaba el riesgo que ambos corrían. Sabían que, si decían la verdad, podrían destruir la carrera de Ramírez y derribar toda la red de corrupción que se había construido a lo largo de los años. Pero también sabían que la justicia tiene su precio. Diego, ¿estás listo para esto? Sabes que podemos perderlo todo: la carrera, la seguridad financiera, hasta nuestra libertad. Pero la verdad tiene que ser escuchada, y alguien tiene que hacerlo, dijo Javier, mirándole a los ojos. Yo sé lo que estoy haciendo, Javier. No se trata solo de mí. Esto es sobre el futuro de nuestra empresa, de nuestra comunidad. No puedo seguir siendo parte de esto, respondió Diego, con voz firme. Y así,
Juntos, llevaron las pruebas a las autoridades. Diego sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba en paz consigo mismo. Ya no cargaba con el peso de la culpa y la mentira. Había hecho lo correcto. La repercusión fue devastadora para Ramírez. La corrupción que había cultivado durante años salió a la luz, y las investigaciones comenzaron de inmediato. Varios ejecutivos fueron arrestados, incluido Ramírez, quien vio su carrera y reputación destruidas. La empresa pasó por una transformación radical, siendo reestructurada con nuevos líderes que realmente creían en la integridad y el trabajo duro. Mientras tanto, Diego se encontró con una nueva oportunidad. No había perdido su sueño de convertirse en ingeniero. Con la integridad restaurada y la cabeza erguida, recibió propuestas para trabajar en grandes proyectos de ingeniería, pero esta vez, con una visión más clara de quién quería ser y qué valores quería representar. También recibió una promoción para liderar el nuevo equipo de innovación en la empresa, que finalmente se había purificado de los males de la corrupción. Pero Diego no estaba interesado en el estatus o la fama que eso traería. Sabía que su verdadero premio era la sensación de estar haciendo lo correcto, incluso cuando eso parecía imposible. Lo que nadie sabía era que, meses después de esta transformación, Diego comenzó a recibir cartas anónimas. Venían con palabras simples, pero poderosas. Eres el ejemplo de que es posible cambiar, de que es posible hacer la diferencia. Sabía que había tocado otras vidas con su elección, que su decisión no solo había cambiado su propia vida, sino también la de otros. Y, mientras Diego observaba el progreso de la empresa y el éxito de sus compañeros de trabajo, recordó una frase que su madre siempre decía: la integridad es lo que te lleva a la cima, pero la humildad es lo que te mantiene allí. Sabía que, aunque el camino había sido arduo, finalmente había llegado a un lugar donde su futuro se construía de manera sólida y verdadera. Diego se convirtió en un ejemplo de resiliencia y valentía, mostrando que, incluso frente a las adversidades más profundas, la elección por la verdad y la ética puede transformar vidas. Pasó de ser un empleado subestimado a un líder respetado, pero siempre recordando de dónde venía y qué era lo que realmente importaba. La historia de Diego no solo es sobre éxito profesional, sino sobre la importancia de nunca renunciar a los propios principios, incluso cuando el mundo entero intenta convencerte de lo contrario. La vida de Diego continuó, pero sabía que el mayor premio no fue la promoción, ni el reconocimiento público, sino el poder de haber hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto. Aprendió que, cuando eliges la integridad, conquistas algo que no puede ser arrebatado: el respeto por uno mismo. Entonces, ¿qué te parece esta increíble historia de superación? Diego no solo conquistó su lugar, sino que también nos mostró la verdadera fuerza que todos tenemos dentro de nosotros. Ahora, quiero saber tu opinión. Déjanos en los comentarios qué opinas de su jornada y si alguna vez has pasado por un momento de superación en tu vida. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Comparte con tus amigos para que más personas se inspiren y, si quieres conocer más historias de superación, mantente conectado. Hasta el próximo video, y recuerda, la jornada de Diego puede ser la tuya también.